Bienvenidos a este segundo episodio de este espacio que hemos denominado Hablemos de Salud Mental. Hoy les traemos un tema bastante complejo que se llama sentido en la vida. Entonces, bueno, pues primero me presento, yo soy María Isabel Acero, psicóloga, y hoy me acompañan. Yo soy Jason Pulido, estudiante de Psicología de 10º semestre. Y hacemos parte del programa de acompañamiento de bienestar universitario. Bueno, entonces queremos arrancar por algo muy sencillo porque puede haber una confusión, ¿cierto? A veces hablamos de sentido de vida y no sabemos que es diferente de sentido en la vida. Entonces, no sé si tú nos quieres dar como la definición de qué quiere decir sentido de vida, qué quiere decir sentido en la vida y pues porque es importante saber la diferencia. Ok, yo ahí, como te lo habíamos planteado en algún momento, hay que partir de que son conceptos distintos, aunque tienen ciertas similitudes. ¿Sí? Digamos que dentro de estas dos vertientes de sentido de vida y sentido en la vida tenemos algo que llamamos vida significativa. ¿Sí? Y es como este deseo del humano que parece tener como un impulso hacia tener un objetivo, un propósito, comprender cuáles son sus experiencias y determinar su propia identidad. ¿Sí? Y allí se derivaría lo que sería el sentido de la vida, que vendría a ser más referencia a esta pregunta filosófica de cuál es el significado de la vida, estas preguntas como primordiales, de dónde somos, para dónde vamos, para qué estamos, ¿sí? Y tendríamos el significado o el sentido en la vida, que sería más como el individuo atribuye a sí mismo, a sus experiencias, a sus conocimientos, a sus habilidades, a su identidad, un sentido de importancia que le da un propósito para vivir. Listo, entonces así como para recapitular, sentido de vida sería como esa parte más filosófica, más de saber por qué existimos como humanidad, por qué existimos como individuos, por qué existimos dentro de este planeta Tierra. Y el sentido en la vida sí ya es más como, bueno, ¿cómo aplico eso en mi vida? O sea, ¿esto cómo tiene que ver conmigo particularmente? ¿Cierto? Sí, hay que entender que están correlacionadas, no son como partes distintas y como que estén separadas, sino que una hace más sentido de la reflexión y otra más como hacia el establecimiento de metas. Exacto. Algo que me parece súper interesante cuando hablamos de sentido en la vida es que mucho viene influenciado de Viktor Frankl, ¿cierto? Entonces el sentido en la vida muchas veces se ha estudiado en psicología y pues en diferentes campos del conocimiento desde cómo encontramos el sentido en la vida cuando no hay sentido, ¿cierto? Pues entonces obviamente sabemos que Viktor Frankl desarrolló toda su terapia y toda pues su teoría a partir de estar privado de libertad, ¿cierto? Pero pues creo que muchas veces, y por qué creemos que este tema es tan importante, porque el sentido, no tenemos que esperar a una crisis, no tenemos que esperar a estar privados de libertad, a estar privados de salud, a estar privados de cosas que son esenciales para preguntarnos cuál es el sentido en la vida, ¿cierto? Entonces por eso es que es tan importante saber, bueno, entonces ya sé que el sentido en la vida tiene que ver conmigo, ¿sí? No tengo que estar esperando a, no sé, qué sé yo, estar sufriendo de una enfermedad de salud mental para mirar qué tiene que ver conmigo, sino que se puede empezar a mirar, digamos, estando, entre comillas, normal, ¿cierto? Entonces, como ya pudimos hacer como esa diferenciación entre sentido de vida y sentido en la vida, ¿tú dirías que hay como ciertos componentes o ciertas partes que tienen que ver con el sentido en la vida? Sí, yo pues quisiera empezar antes de hablar de esos componentes, definir que como hablamos de sentido de vida, el sentido de vida está en relación con el sentido en la vida y muchas veces cuando reflexionamos acerca de esto nos estamos dando cuenta de cómo podemos llegar a alcanzarlo, ¿cierto? De hecho la logoterapia está basada en cómo yo encuentro esa forma de sentir un propósito. La logoterapia siendo la teoría que desarrolló Viktor Frankl. En este sentido yo quiero aquí traer como 4 filósofos que dan una corriente un poco más amplia de cómo se construye sentido y no los voy a nombrar en orden cronológico porque sus ideas me parecen que algunas están más contemporáneas que otras, ¿sí? El primero vendría a ser Aristóteles. Él nos dice que el sentido de la vida o el fin último del hombre es alcanzar la felicidad. Él la traduce como eudaimonia, ¿sí? Como la voz o el alma de la felicidad. Y en este sentido él dice que se logra a través de la virtud sean los valores, mis habilidades, mis capacidades, ¿cierto? Y lo que él viene a decir es que el sentido en la vida se encuentra al establecer una meta, que es algo que ya tocamos, pero que no es la meta en sí misma lo que me da sentido,
sino lo que hago yo con la actividad hacia la meta. Es decir, el camino es lo que me llena de sentido. Porque, digamos, si estableciéramos una meta, un propósito, no sé, quiero ser la persona más rica del mundo. Finalmente, si yo llego a ser esa persona, no voy a estar tan lleno y no me voy a sentir tan bien si no disfruté del camino. Si fue más bien una obsesión. Aristóteles nos vendría a decir que simplemente estaríamos construyendo metas tras metas tras metas por el sentido de no quedarme quieto. Entonces, en ese caso, el sentido de vida o el sentido en la vida es el proceso que me lleva a ese fin último, más allá del fin último, ¿cierto? Exactamente. Idea que más o menos concuerda con Platón, que es el siguiente filósofo que les quería mencionar. Y Platón construye algo que él denominó el mundo de las ideas, ¿cierto? Y él establece que los sentidos nos engañan, entonces que la mejor forma de alcanzar una virtud y de llegar a ser una persona que conoce de la vida sería la verdad y la sabiduría. Y esto él lo relaciona con el conocimiento. Si yo soy capaz de conocer a través de mis ideas, estoy más cerca de la verdad. Y eso quiere decir que para que tengamos un sentido o un propósito en nuestra vida, deberíamos conocer, ¿cierto? Y vivir con nuestras ideas. Es decir, aceptar todo eso que tenemos dentro, que pensamos y que estipulamos que es algo que nos sirve y que nos es útil, para tener un sentido hacia dónde me voy a direccionar, que sería más o menos una idea muy similar a la de Aristóteles. Después encontramos a Nietzsche. ¿Sí? Nietzsche ya es un salto muy largo, pero Nietzsche, al contrario de ellos, no creía que la finalidad del hombre fuera la felicidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Nietzsche tiene una comprensión de las emociones un poco contemporánea, ¿sí? A la de la psicología actualmente. Sí. Y el que nos vendría a decir, la felicidad es un estado transitorio, ¿sí? Es algo de un momento, me dura un día, menos de un día realmente, porque la emoción no dura tanto, pero no es algo definitivo, no es algo en lo que yo pueda vivir. Entonces él nos habla de algo que se llama el individuo responsable, de responsabilizarse a sí mismo sobre nuestras elecciones. Eso hace un hombre virtuoso, y él habla del Übermensch o el suprahombre, ¿cierto? Que sería cómo a través de esa virtud me construyo como individuo y trasciendo a lo que finalmente él denominaría como la voluntad de poder. Y es esa forma en la que yo me construyo y dejo un poquito de lado como ese afán occidental de crecer económicamente, ¿sí? Como que estamos muy atorados en buscar una meta que finalmente no nos llena, sino que nos hace seguir una serie de determinantes sociales, ¿cierto? Y finalmente, el que me parece a mí tiene un sentido un poco más cercano a lo que vamos a ver desde la psicología, es Sócrates, ¿sí? Sócrates fue de los primeros filósofos, lo conocemos gracias a Platón, y él nos vendría a decir, voy a leer la cita textualmente, que para eso la traje, es: una vida sin análisis no es una vida bien vivida, ¿sí? Esta frase la crea él con base en lo que él denomina el método socrático, los que algunos conocemos como la mayéutica, ¿sí? Finalmente, ¿él qué dice? Si yo no me cuestiono y no sé lo que sé, no puedo asegurarme de que tengo sentido en mi vida, ¿sí? El sentido de la vida en él era cuestionarse constantemente para crecer como persona y como individuo. Este es un poco más individual, al igual que el de Nietzsche. Y él plantea 4 porqués, ¿sí? El porqué sería el primero, que sería el tiesti, en latín, en griego, perdón, y es esa definición esencial de algo, la definición que yo le doy de algo. ¿Por qué para mí es importante formarme como psicólogo? ¿Cuál es esa definición que yo le doy? ¿Por qué le estoy dando ese nivel? Pero también está el cómo funciona y cuál es el proceso detrás de qué tengo que hacer para que funcione en realidad. Después tendríamos por qué es importante, y es dar esa resignificación del valor. ¿Por qué para mí es tan importante? Que es algo que también nos vendría a indicar Nietzsche más adelante. Y finalmente, el que pasa así, ¿cierto? Este es como el último porqué, y es la verdad última, por decirlo así. Y es: si yo no logro cumplir mi objetivo o mi meta, ¿qué pasa conmigo? ¿Sí? ¿A qué punto llego? Si en una situación hipotética mis padres mueren, ¿cómo altera eso mi sentido de vida? Entonces quería tocar estos 4 filósofos porque, si bien tienen sus distancias entre el conocimiento y cómo generaban su sentido de cómo generar propósito, va muy en el camino de tengo que reflexionar
porque el significado no lo voy a saber, y es una pregunta que no se ha podido responder, pero sí le puedo dar un sentido a lo que yo quiero. Y es ese mismo modo de que si me lo cuestiono, estoy yo definiendo esas cosas que para mí son interesantes, son importantes y en las que debo trabajar. Y fíjate que ahí entra algo interesante del sentido en la vida, y es que es muy subjetivo, ¿sí? O sea, si hablamos de de sentido de vida, estamos hablando como desde ese fin último común, ¿cierto? Se llame verdad, se llame felicidad, se llame como se quiera llamar según el autor, ese es como común a toda la humanidad, pero cuando estamos hablando de sentido en la vida y muy relacionado con lo que tú decías de Sócrates, ahí es donde entra uno como individuo a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo, cierto? Y ahí es donde entra la subjetividad. El sentido en la vida para ti puede ser diferente que para mí, que puede ser diferente para cualquier persona, porque va a ir muy ligado al individuo, a lo que le gusta hacer, a sus metas, a las cosas que son importantes para la vida de cada uno. Entonces, por eso es que es tan importante que no dejemos como tan abstracto, y creo que por eso este es un tema como tan complicado, porque cuando a uno le dicen cuál es el sentido de tu vida, es como, uy, Dios, no tengo ni idea, pero por eso es que es importante como bajarlo un poquito como, pues como al día a día, a qué puedo hacer yo para encontrar el sentido en mi vida. Y no tratar de decir como no, pues el sentido de mi vida de pronto es ser feliz, y ver eso otra vez como el fin último, algo casi que inalcanzable, y cuando vemos algo de una forma tan inalcanzable, pues de alguna forma es como, pues no encuentro el sentido en la vida y ya, dejo de intentar cualquier cosa, ¿cierto? Exactamente, sí. De hecho, algo que me metamorrizaba de tener esta conversación es, estamos hablando de sentido de la vida, el sentido de la vida, y muchos pensarán como dos personas tan jóvenes nos van a hablar de cómo construir sentido en la vida. Y finalmente lo que yo digo, y no recuerdo bien ahora quién es el autor, pero él decía, no hay persona capaz que te pueda dar una guía hacia cómo construir sentido, ¿cierto? Porque pasa lo mismo, esa subjetividad hace que si yo te doy la misma guía, finalmente lo que vas a llegar a lograr no es lo mismo que yo, ¿sí? Porque construimos distinto. Exacto. Sí. Y bueno, pues entonces antes de hablar de los componentes, no sé si quieras responder a esa pregunta. ¿Cuál es el sentido en tu vida? Ok, lo he venido pensando, porque creo que no es muy claro a veces creemos que lo tenemos claro y decimos, no, yo lo tengo muy clara, y llegamos, por ejemplo, cuando estamos estudiando, ¿no? Elegimos una carrera, pensamos que sí es esa, pero a la mitad estamos como arrepintiéndonos y demás. Yo tengo una forma de ver mi vida muy filosófica, por eso traigo filósofos siempre a las conversaciones, y yo considero que no hay una verdad objetiva, ¿sí? Soy un poco escéptico, ¿sí? La verdad es aquello que yo puedo ver dentro de estas circunstancias, y para eso construyo yo mi sentido de vida pensando en que para mí mi verdad es que lo que más me interesa es formarme, construirme como una persona que puede contribuir académicamente al mundo. Entonces mi sentido de vida vendría basado en cómo yo me formo para ser una persona que tiene algunos conocimientos y que de alguna manera puedo contribuir, ya sea al individuo o a un colectivo desde lo que yo sé. Y fíjate que hay muy platónico de tu parte, ¿no? Como en búsqueda es de algo la muy verdad. ideal, sí. Es un trabajo de mucha introspección, que es algo que nos cuesta demasiado, pero que finalmente habrá quienes lo puedan hacer con mayor facilidad, habrá quienes no, y pues de esa manera vamos sorteando obstáculos, ¿cierto? Y también me gustaría saber cuál es ese sentido en tu vida. Bueno, creo que para mí también ha sido una pregunta que cuando planteamos el tema de este episodio fue como, no sé cómo uno aterrizar en palabras lo que uno es, porque como ya vamos a hablar ahorita un poquito más adelante, como que tiene muchos componentes, ¿cierto? Digamos que tú le pones muchísimo peso a toda la parte cognitiva, a toda la parte de las ideas, y pues de pronto yo a lo largo de la vida, mi sentido en la vida ha cambiado, ¿sí? Y creo que eso es como algo importante, y para las personas que nos estén escuchando o nos estén viendo, creo que es importante tener en cuenta eso. Si uno dice ahorita como, no sé, yo antes tenía muy claro lo que quería hacer en mi vida y ahora no, entonces ¿es un problema? No, simplemente quiere decir que el sentido en la vida puede ir cambiando a medida de las etapas en las que estemos, a medida que vayamos viviendo ciertas experiencias. Entonces, digamos que mi respuesta no sería cuál es mi sentido en la vida, sino cuál es mi sentido en la vida en este momento, ¿cierto? Y creo que por una parte viene todo ese autodescubrimiento. Creo que también puede ser un tanto
filosófico o de pronto más hacia lo espiritual, no sé, pero es como ese autodescubrimiento, como el permitirme, para mí el sentido en la vida es uno experimentar, ¿cierto? Saber qué va conmigo, qué no va conmigo, de alguna forma tratar de descubrirme y crearme. Creo que eso es como lo que le da sentido a mi vida. Y claro que hay muchas cosas que se van a relacionar ahí, ¿cierto? Como el tema de la felicidad, claro, no viéndolo como un fin último, sino como puedo incorporar ciertas cosas a mi bienestar en general. Y también pues las relaciones interpersonales, creo que algo que sin duda alguna ha sido, tal vez ahí sí una constante, por lo menos en el último tiempo en mi vida, ha sido como, tiene sentido, o sea, me hace sentido si impacta a alguien más. Creo que precisamente estaba pensando antes de iniciar este episodio, que en algún otro momento de mi vida pues, tenía un trabajo, y era un buen trabajo, pues era interesante, pero yo tenía como ese sinsabor de, pues siento que no estoy haciendo nada por nadie, ¿sí? Pues es como, bueno, está bien. Y para mí en ese momento, debido a mis características individuales, a mi personalidad, a mi todo, pues sentía que carecía de sentido. Entonces, ahí es cuando me di cuenta como, bueno, de pronto mi sentido en la vida sí tiene que estar un poco más enfocado y no verlo como de una forma tan, no sé, como no sé, de mártir, ¿no? Como mi vida solo tiene sentido en la medida en que me dé a los demás, no, pero sí en ese aspecto es como tiene que haber algo en relación a los demás. Entonces, pues ya sé, no es una frase concreta, pero creo que es que el sentido en la vida tampoco tiene que ser una frase. Sí, Creo fíjate que sí. Hay gente que lo reduce a una frase, bueno, lo respeto, yo no puedo. Y fíjate que tiene mucho sentido incluso con la forma en que inicié yo a explicar el mío, y es esa forma de yo solo puedo conseguir lo que es real en este momento según las circunstancias. Y tocabas eso de no me hacía sentir como tan útil por ahí, ¿cierto? Y eso es una parte importante, cuando encontramos un sentido de vida, un sentido en la vida, ese propósito, sentimos que somos más útiles, nos sentimos un poco más reconocidos, que tenemos esa necesidad de atención que como naturalmente tenemos los seres humanos, se está saciando, como que somos ya parte de algo más grande que nos hace sentir útil, digamos, esa parte espiritual, que son muchas las formas en las que las podemos describir, pero tiene ese sentido, me hace sentir útil. Y es que fíjate que entonces ahí empiezas o empezamos a hablar un poco de los componentes, porque entonces volvemos a lo mismo. Lo vamos a dejar así súper abstracto de, bueno, el sentido en la vida es algo súper ambiguo, él dio su definición, ella dio la de ella, y pues, bueno, ¿y entonces qué? Y es entonces como si alguna persona que nos esté escuchando diga como, uy, yo no tengo ni idea cuál es el sentido en mi vida, entonces que no sea como algo pues como de desesperanza, sino como, bueno, de pronto hacia qué cosas puedo empezar a trabajar. Y ahí es donde entran los componentes. Entonces fíjate que tú ahí ya entras a hablar de uno que, pues yo sé que cada cual puede tener las creencias que tenga, pero digamos que según muchos autores, según muchas perspectivas, es algo que no se puede dejar de lado y es el tema de la espiritualidad, ¿cierto? Y no tiene que ser relacionado, digamos, a ninguna religión, nunca jamás. Hay gente que, digamos, que encuentra su espiritualidad en una religión y es totalmente respetable, y ahí es donde le encuentran mucho el sentido a su vida. Entonces, qué sé yo, una persona, y pues digamos que solo para dar el ejemplo porque es la religión que más conozco por cultura, ¿sí? Alguien que sea católico puede ver mucho el sentido en la vida, qué sé yo, al ver que hay algo más allá de esa persona, ver que hay un Dios, ver todo el sentido en el servicio a los demás enmarcado en su religión, y pues está bien. Hay otras personas que viven la espiritualidad desde filosofías, desde, no sé, qué sé yo, desde algo un poco más amplio, más ambiguo, pero sí es algo, digamos, que se resalta en el sentido en la vida, como uno sentirse un poco que hace parte de algo de pronto que puede ser un poquito más allá de uno, o de pronto como ese consuelo de no tengo que saber todas las respuestas, ¿sí? Que creo que ahí va un poco esa espiritualidad. Sí, exactamente, porque finalmente la espiritualidad, llámese religión, llámese meditación, filosofía, lo que sea, lo que nos ofrece es ese consuelo de si me muero no pasa nada porque va a haber quien me perdone, no tengo que encontrar la respuesta última a lo que me pasa porque finalmente el mundo es muy grande, pero yo no puedo responderlo porque hay algo más grande allí que no puedo llegar a comprender, ¿cierto? Si tú te fijas, esa tendencia a encontrar algo espiritual que soporte lo que soy como individuo
es algo muy antiguo. Los griegos tenían su espiritualidad en los dioses y era algo que les ayudaba a ellos a librarse un poco de esa carga que muchas veces nos imponemos de intentar darle vida y respuesta a todo. Exacto. Y fíjate que ahí entras a otro tema que pues creo que es inevitable hablar de vida o de sentido en la vida sin hablar de el fin de la vida, o sea, la muerte, ¿cierto? Y ahí es donde puede entrar la espiritualidad, pero también para muchas personas entra parte del sentido en la vida, ¿sí? Por ejemplo, me acordaba de esta película, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero que son dos personas mayores que hacen su lista de cosas que hacer antes de morir, ¿cierto? ¿Sí lo has visto? No sé. No. Bueno, entonces un poco ahí encuentran el sentido en la vida, en estas son las cosas que quiero hacer porque veo que el límite de mi vida ya está cerca, ¿sí? Entonces es un poco como quiero hacer que cada día, cada momento, cada experiencia valga la pena. Y esa es una de las cosas que muchas veces nos hace pararnos a preguntarnos como cuál es el sentido en la vida, ¿no? Creo que, y vuelvo a lo que hablamos en un principio, ¿no? No tenemos que esperar a estar mal, a enfrentarnos a situaciones muy difíciles para preguntarnos cuál es el sentido de nuestra vida, pero muchas veces el recordarnos que somos mortales, el recordarnos que lo única, como decíamos en el episodio anterior, como Iván lo decía, las únicas certezas que tenemos en la vida, pues él decía pagar impuestos, pero la otra es que todos vamos a morir, ¿sí? Entonces creo que muchas veces eso nos ayuda a decir como, bueno, cierto, para estar vivo, eso implica que en algún momento no lo voy a estar. Y eso también por eso es que tiene que ver mucho con esos componentes del sentido en la vida. Sí, fíjate que esa certeza sobre que vamos a morir nos contribuye un poco a darme cuenta de que está muy cerca, aunque no se crea, y que debo hacer algo con lo que tengo en este momento. Nietzsche, por ejemplo, postulaba que deberíamos vivir la vida como si volviéramos a vivirla. Es decir, valorando cada momento de tal forma que podamos disfrutarla una y otra vez. ¿Cierto? Pero también es cierto que muchas veces encontramos el sentido o ese sentido en la vida a través de crisis. Es muy común y hay crisis que se van a presentar sí o sí, que nosotros en psicología las conocemos como crisis del desarrollo y son esas etapas evolutivas en las que vamos creciendo y nos encontramos como que no tenemos respuestas, como que sentimos que estamos medio a la deriva. Sí, algunos conocen la típica de la crisis de los 40, pero también tenemos esa crisis en la etapa de la adolescencia y el paso de ser adolescente a un adulto joven, que provoca que ante una crisis sentamos un cambio tan grande que nos sentemos a pensarnos cómo hemos llevado nuestra vida desde antes hasta ahora y qué quiero seguir haciendo. Que finalmente es la forma de ponerme a pensar, no es lo ideal llegar a estar en una situación tan densa y tan fuerte como una crisis, pero que sí debo empezar yo a estructurar de tal forma mi vida que yo me sienta complacido y satisfecho, ¿cierto? Porque como seres humanos somos insatisfechos, muchos filósofos lo definen de esta manera. De hecho, el mismo Sigmund Freud decía que el ser humano es insatisfecho, tenemos mucho deseo, pero el deseo es imposible de ser cumplido, ¿cierto? Entonces considero yo que ese punto de ponernos a pensar qué quiero es tan complicado que nos lleva a crisis muchas veces, pero es una oportunidad de reflexionar sobre esas cosas que quizás no son tan útiles y esas otras que sí. Y fíjate que aquí algo importante es que muchas veces las crisis, aunque no son lo más agradable, son necesarias. Y yo lo pienso, es algo así como la vida diciéndote, no, estás requete desubicado, por allá no es. Te sacuden y te dicen crisis, ¿sí? Ahí, pues, ahí es donde te digo, puede entrar las creencias de cada cual. Pues yo dije la vida, pero pues nada, simplemente en las circunstancias que te llegan a decir, bueno, ¿qué vas a hacer? Y pueden ser etapas del desarrollo, ¿cierto? Si por ejemplo pensamos aquí en estudiantes universitarios, seguramente que durante la carrera tienen varias crisis, ¿cierto? La crisis de entrar a la universidad, adaptarme a la universidad, conocer amigos, cambiar de espacio, todo esto. Luego la crisis de mitad de carrera, es como que no estoy ni aquí ni allá, no sé dónde pertenezco, sé que me toca pensar en el futuro, pero todavía no sé qué hacer, ¿sí? Y luego al final de carrera es como, bueno, ya se acabó como digamos este ambiente súper controlado y ahora tengo que entrar a un mercado laboral, ahora sí ya ser adulto, y esas crisis son las que nos hacen pensar como, bueno, ¿qué puede ser? Y fíjate que entonces ahí viene otro componente del sentido en la vida, que es el propósito,
¿sí? Que pues digamos que muchas veces, y hay muchos autores y eso que los utilizan casi de sinónimo, como sentido en la vida y propósito. Y el propósito digamos que es algo ya mucho más concreto, mucho más aterrizado, que tiene que ver con lo que tú decías, con esas metas, ¿cierto? Y qué es lo bueno de uno tener metas, y es una de las cosas que más nos hace sentir como felices, orgullosos, y es el cumplirlas. Y ahí es donde entra también el sentido de yo soy útil, soy capaz, ¿cierto? Entonces ahí ya se va viendo como una lucecita, ¿cierto? Si yo no sé ahorita realmente cuál es mi propósito, pero tengo claro que quiero cumplir ciertas metas, pues ya sé que me estoy encaminando hacia un lugar, ¿cierto? Sí, en ese sentido, fíjate que cuando hablamos del propósito, hablamos exactamente de esa meta o ese fin que yo quiero lograr. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa meta debe ser alcanzable, ¿cierto? Que debe ser algo lógico, algo que yo pueda medir en el tiempo para tener ese control, porque el ser humano tiende a tener control sobre todo, quiere mantener un control sobre todo lo que pasa en la vida de sí mismo. Y muchos autores lo que nos vienen a decir es, si queremos desarrollarnos de una manera que mantenga el bienestar, debemos encontrar ese sentido de propósito, ¿cierto? Hablamos de esto como un concepto etéreo, algo abstracto, pero finalmente la psicología lo evalúa y dice, fíjese que si usted tiene un sentido de propósito, si usted tiene sentido en la vida, va a ser más alegre, ¿sí? Va a tener una menor probabilidad de estar deprimido, de estar ansioso, va a reflejar más ese sentimiento como de gratitud. Ahorita hablan de la emoción awkward, que es como esa emoción de admiración y asombro, que promueve ese sentido de estoy pleno y me siento bien. Entonces, claro que hay que desarrollar metas, pero teniendo muy en cuenta ese punto de no puedo pensar que de aquí a mañana voy a ser astronauta, ¿no? Claro. Sino que me tengo que plantear cuáles son los pasos para llegar y establecer un tiempo que sea lógico y hacer todas las tareas que me lleven a mí a cumplir esa meta y disfrutarlas, porque si no lo disfruto finalmente me estoy enfrascando en algo por hacerlo. Exacto. Y fíjate que ahí es donde entran muchas veces las crisis de los estudiantes. Es como, listo, yo ya sé que mi propósito o mi meta grande es el día del grado, estar con mi cartón, ¿cierto? Tener la profesión que quiero tener, pero cuando tú la ves tan lejos, hay esa desconexión, ¿sí? Es como esa persona que está ya graduándose está muy lejos de donde estoy yo, y entonces ya no, digamos que eso ya no se vuelve como un motor, ya no se vuelve como, ah, sí, este es el sentido en mi vida, este es mi propósito, sino que es como esa cosa lejana que se vuelve casi que una frustración, ¿cierto? Es como, está tan lejos que no voy a poder llegar, como que quiero botar la toalla y ya. Entonces, ahí es donde es tan importante aterrizarlo, ¿cierto? Entonces decir como, listo, mi fin último en cuanto a mi proceso universitario es estar el día del grado con mi cartón, la foto con mis papás, pero bueno, hoy eso que tiene que ver conmigo, hoy cómo puedo estar un poquito más cerca de eso. Y claro que es importante poder medir, digamos que sean metas alcanzables, porque primero eso te va a ayudar a sentirte bien en ese momento del día que tú digas, listo, chuleado esto, pude hacer esto, lo logré, que es como todo ese sentido de logro que nos hace sentir un poco más en coherencia con nuestro sentido en la vida, ¿cierto? Cuando nuestro sentido en la vida o nuestro propósito dice como, no, yo quiero llegar a ser, qué sé yo, millonario, me estoy inventando cualquier cosa, pero la realidad me dice, está súper endeudado, pues Complicado. es muy complicado, ¿no? Es como dónde está la coherencia, dónde tiene que ver esto con lo otro. Entonces, cuando tú estructuras un plan, puede que tu realidad sea la misma, ¿cierto? Sigo endeudado y quiero ser millonario, pero puedes estructurar un plan donde cada vez te sientes un poquito más cerca. Estructurar ese paso a paso que es tan importante, ¿sí? Ese, por ejemplo, sería el problema en la ideología de Platón. Es todo muy ideal. Exacto. Es algo inalcanzable. De hecho, hay anécdotas como, por ejemplo, Platón pensaba que los filósofos deberían ser quien gobernara. Y él se acerca a un rey en Mesopotamia, si no estoy mal, a intentar ejercer su rol de gobernador y fracasó. Y se muere pensando en esto solo puede vivir en el mundo de las ideas, porque aquí el mundo experiencial, el mundo de los sentidos en el que estamos inmersos, no es plausible. Por ejemplo, hay que pensar que no es que no me ponga una meta larga y grande, sino que tengo que tener en cuenta que es larga y grande. Por ejemplo, mi meta es llegar a doctorarme y eso es un trayecto bastante alejado.
pero yo comprendo que puedo ir haciendo cositas que me favorecen a llegar. Entonces, en mi caso, yo hago un diplomado, me formo, hago cursos aparte, estudio, leo, ¿cierto? Y esas cosas hacen que yo vaya disfrutando del proceso porque estoy haciendo algo que me gusta, que es adquirir conocimiento, y a su vez me estoy acercando cada vez más a ese fin último que es el que yo tengo, ¿cierto? Y es tener en cuenta eso, porque muchas veces pecamos de ser idealistas. Entonces quiero ser rico y voy a crear mi empresa, pero no entiendo que mi empresa va a crecer lentamente y no va a crecer de un día al otro. Entonces, claro, me confronta el hecho de no se está dando como yo quería. ¿Sí? Finalmente todo está como interconectado entre emociones, propósito, bienestar, el mismo entorno, que hace que sea más o menos complejo llegar a ese sentido. De acuerdo. Entonces ahí volvemos un poco, si ya alguien nos está diciendo como, bueno, sí, ya les entendí, sí, tiene ciertos componentes, de pronto alguien dirá, yo no me considero una persona tan espiritual, tan chévere, tú que tienes un propósito último, quieres ser doctor, yo la verdad en este momento de mi vida no tengo ni idea qué quiero hacer, ¿sí? Entonces, porque puede pasar, ¿no? A veces el problema con el sentido en la vida es que uno no sabe cuál es el sentido en la vida, ¿cierto? Es como, bueno, ¿cuál es mi propósito? No sé, de pronto sería más fácil decir, bueno, quiero llegar a ser millonario y entonces me puedo trazar un plan de acción, pero si yo no quiero ser millonario, si no sé cuál es ese fin último, esa meta grande, pues como por dónde empezar. Entonces ahí hay algo muy importante que tú lo tocaste un poquito, que es el tema de la gratitud, ¿sí? La gratitud nuevamente como que nos lleva a sentirnos un poco más conectados con todo, ¿sí? Y a encontrarle un poquito de armonía, de sentido a las cosas que nos pasan. Entonces, si alguien está diciendo como, bueno, yo no sé cuál es el sentido en mi vida, ¿cómo lo encuentro? Ese es un gran punto de partida, ¿cierto? Digamos que, pues tú lo sabes, nuestro cerebro está más que condicionado para siempre enfocarse en lo negativo, ¿sí? Sé que eso un poco lo hablaron también en el episodio anterior, y tenemos que tratar de entrenarlo para enfocarnos en las cosas que sí son buenas, en las cosas que sí nos traen placer, en las cosas que sí de pronto se alineen un poquito más con lo que queremos. Entonces, la gratitud tiene un montón de ventajas, pero en lo que tiene que ver con el sentido en la vida, sí nos va a ayudar a conectarnos un poquito más como con ese norte, ¿sí? Como qué es lo que me gusta, qué es lo que hay de bueno en mi vida. Sí, en ese sentido, hay estudios de hecho que revelan que el hacer una expresión de gratitud antes de dormir hace que yo preserve un estado de bienestar un poco mejor, ¿cierto? El hecho de tener esta idea de que no solo el mundo es negativo, sino de que me caí pero algo aprendí, es una forma de sentirme mejor conmigo mismo y de como entablar una mejor relación con lo que sucede y con los otros. Ahora, también hay personas que encuentran el sentido en la vida buscando el significado de la vida, ¿sí? Digamos, hay un estudio de Michael Stegger y él decía básicamente esto: hay personas que reportan sentirse plenos en esa búsqueda de la vida, se denominan buscadores del sentido. Y fíjate que ahí, que es realmente lo importante de lo que tú dices, es buscar momentos donde uno se siente pleno. Entonces, si por ejemplo yo ahorita no sé qué hacer, me siento perdido, si estoy estudiando en una carrera como que ya no sé si esto es lo mío, me siento desubicado, no tengo ese propósito mayor, es recordar esos momentos de plenitud. Entonces, claro, hay personas que dicen como yo me he sentido pleno en esa investigación, así como tú que dices como a mí lo que me interesa es aprender, ¿sí? Nutrir mis conocimientos, y ahí es donde te sientes pleno. ¿Sí? Y ahí es donde entra la importancia de la individualidad. Puede que alguien te escuche y diga, uy, no gracias, no me interesa en lo más mínimo, no es para mí. Pero esa persona puede decir, yo me he sentido pleno en tal situación, en tal otra, ¿cierto? Y eso va a ser muy importante. Estaba leyendo precisamente de una especie de ejercicio que yo creo que me parece interesante, que es viajar en la mente, viajar en el tiempo en la mente. Entonces, esto funciona para adelante y para atrás. Entonces, para adelante, uno pensar como en esos momentos que han sido importantes para uno. Entonces, qué sé yo me acuerdo cuando era chiquita y me sentía súper feliz cuando estaba, qué sé yo, en la presentación de teatro de mi colegio. Ah, ok.
como cada experiencia es tan subjetiva, puede que, no sé, todos sus compañeritos tuvieron esa experiencia, pero no a todos los marcó igual, ¿sí? Ahí viene la individualidad. Ah, bueno, para ti fue importante eso, es porque tiene que ver contigo, ¿cierto? Entonces ahí uno puede decir, bueno, en ese momento me sentí plena. No quiere decir que entonces ahora tienes que volverte bailarín o actor o lo que sea, pero es como una lucecita, ¿cierto? Y lo mismo a futuro. Entonces, ¿cómo me sentiría pleno yo en el futuro? Entonces, ¿haciendo qué? ¿Viviendo qué exactamente? Y ahí nuevamente vuelven a ser como esas, como una brújula que te orienta ligeramente hacia donde de pronto tú te vas a sentir mejor, como mostrando realmente ese sentido en la vida, por lo menos en este momento. Sí, yo creo que ahí es importante tener en cuenta que ese sentido en la vida es un camino. Exacto. Y como en todo camino, hay puntos en los que uno puede tropezarse. Hay puntos, por ejemplo, yo sé que muy posiblemente dentro de mi sentido y propósito voy a caer muchas veces porque me va a costar entender, porque quizás es demasiada información, porque hay muchas cosas que pueden alterar y pueden hacer más difícil ese proceso, pero es normal, ¿cierto? Entonces atravesar una etapa de frustración porque no se me está dando y no puedo, es totalmente normal. El ser humano siente y por naturaleza debe sentir y permitirse sentir, que es algo que hoy en día nos cuesta mucho porque tenemos una emoción y pensamos que demostrarla es negativa, entonces la reprimimos y no la hacemos expresar, y cuando nos damos cuenta estallamos, ¿cierto? Y pasa con la ira, con la tristeza, con todo, y es muy importante darle valor a esas emociones porque finalmente nos ayudan a avanzar en ese camino. Por ejemplo, tú decías lo de recordar, eso es melancolía. Sí, La eso es melancolía nostalgia. es un sentimiento entre alegría y tristeza que uno no terminaría de comprender ni de describir, pero finalmente es una emoción que algunos dirían eso es negativo, pero no, es una forma de recordar y como mirar hacia atrás con cariño. Exacto, y no, y fíjate que sé que lo hablaron en el episodio anterior, pero siempre es importante recordarlo, pues no hay emociones malas, ¿cierto? Y la cosa más importante de las emociones es ver qué tienen que ver conmigo, ¿sí? O sea, como cuál es ese mensaje. Entonces, tú puedes ver la nostalgia como, ay, recuerdo ese momento que fue importante para mí, que fue bonito para mí, y ahí entonces tú podrías aprovechar eso para decir como, ah, bueno, de pronto yo podría hacer más de mi vida, más cosas similares ahorita en mi vida, ¿sí? Entonces, y lo que vuelvo a decir, no es entonces ahora cambiar todo el curso de tu vida porque te acordaste que una vez cuando eras chiquita te sentiste súper bien comiéndote un brownie, entonces ahora me tengo que volver pastelero, pues no, pero de pronto en el día a día uno empezará a ver cómo puede incorporar algo que tenga que ver con eso, ¿sí? Entonces, sí, siempre va a ser muy importante, algo que tú decías en un inicio, es como ese mirar hacia adentro, ¿sí? Como esa reflexión, que muchas veces llegamos a las crisis por tratar de no mirar, como de hacer un alto en el camino y decir cómo me siento, qué está pasando con esto, ¿sí? Sino como seguir así, como si no viéramos, como si fuéramos un caballo que le ponen estas cosas al lado de los ojos solo para mirar para adelante. Y no, afortunadamente como seres humanos tenemos esa capacidad de hacer un alto en el camino, de revisar, de analizar, de pensar para atrás qué me ha gustado, qué no me ha gustado, pensar a futuro, qué me gustaría vivir, qué no me gustaría vivir, ¿sí? Y tratar de actuar un poquito en coherencia con eso. Sí, yo creo que también hay que entender que hay que estar dispuesto a que ese propósito cambie. Exacto. Sí, porque finalmente es un camino y en un camino podemos encontrar una salida a la derecha, otra salida a la izquierda, y podemos sentarnos en algún momento a pensar sobre, en este punto, hacia dónde me oriento, qué camino debo tomar, debo seguir por el mismo, que debo cambiar. Porque fíjate que nos cuesta demasiado interpretar qué es una emoción, darle un nombre, reconocerla y permitirnos sentirla. Y ese proceso lo que finalmente nos ayuda es a reconocer que estamos atravesando ciertas etapas, ¿cierto? Como hablamos de la melancolía en un componente como más satisfactorio, podemos hablar del resentimiento, que es mirar hacia atrás pero como con más ira, ¿cierto? En un sentido un poco más aversivo, pero finalmente ese mirar hacia atrás y eso no me gustó mucho, ¿cómo lo cambio? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Por ejemplo, algo que tenían los estoicos era que se sentaban y decían, yo solo tengo que preocuparme por lo que yo puedo controlar. Pero si hay algo que yo no puedo controlar y me molesta, tengo que revisar por qué me molesta. Exacto. Es ese proceso de reflexionar, hacer introspección. Y hacer ese proceso es muy confrontante porque es
como castigarnos y darnos látigo a nosotros mismos por un tiempo, ¿sí? Porque es pensar en todo lo que hice mal, en todo lo que pude haber hecho bien, para poder aprender y sacar una enseñanza de ahí, algo como muy resiliente, ¿cierto? Otro componente muy importante, la resiliencia. Y fíjate que hay un poco de lo que hablábamos de la gratitud, no simplemente uno tiene que agradecer por las cosas que uno podría categorizar como buenas, ¿cierto? Claro que hay que agradecer por eso, ¿no? Por los alimentos que uno tiene, por la compañía que uno tiene, la familia, si uno tiene buenas relaciones con la familia, ese apoyo, todo eso. Pero también a veces el mirar para atrás o el hacer un análisis es mirar, bueno, esa situación fue horrible en ese momento, fue un momento de crisis, ¿cierto? Y ahorita en retrospectiva puedo ver que algo saqué de ahí, ¿sí? Y muchas veces no tiene que ser algo tan trascendental, a veces simplemente es, pues aprendí que por ahí no es y no lo vuelvo a hacer, ¿sí? O en otros momentos sí puede ser algo más trascendental de le hice un giro a mi vida gracias a esa crisis, ¿cierto? Pero entonces ahí volvemos un poco a cómo encontrar el sentido en la vida si toca mirar hacia adentro. No podemos esperar que un día alguien vaya a decirnos, oye mira, es por allá. Sí, eso ¿Sí? es lo que te decía, o sea, no hay nadie tiene ni siquiera la potestad moral o intelectual de decirte este es el camino, porque ese camino lo construyes tú mismo. Y finalmente a muchos les pasa, yo conozco casos de personas que ya eran profesionales, estudiaron física y demás, y el día dijeron esto no me llena, y se pusieron a estudiar filosofía, Exacto. se pusieron a estudiar literatura. Y fue dar ese cambio porque dijeron, necesito algo que me llene, me haga sentir útil y con lo que me sienta feliz. Si no me siento bien, pues toda mi vida alrededor va a ser oscura, gris. Pero si yo encuentro esa forma de disfrutar de cada pequeña cosa que pasa a mi alrededor, mi vida va a tomar otro color. Sí, exacto. Y me haces pensar también un poquito en que algo importante es que no es evitar el malestar, ¿sí? A lo que me refiero con eso es, no sé, ay no, es que, ejemplo, yo creía que yo quería estudiar para ser, no sé, arquitecto, pero me está yendo mal en las clases, ¿sí? Entonces, pues, eso quiere decir que no es por acá, no necesariamente. Como decías tú, hay que entender que esto es un camino y que el camino va a tener sus subidas, sus bajadas, sus obstáculos, su todo. Pero obviamente si uno se da cuenta es que estoy infeliz en cada momento, no solo me cuesta, sino que lo odio, ya no me imagino siendo arquitecto, la carrera que sea, ya no me imagino tantas cosas, hago como esos viajes al futuro en mi mente y ya ni siquiera me apasionan, ya no me hacen sentir nada. Ahí es donde uno tiene que reevaluar y decir, bueno, definitivamente no es por aquí. Pero sí va a ser muy importante la resiliencia en el sentido de, ok, mi fin último es este y esto me va a implicar sobreponerme a ciertos obstáculos. Decir, me caí, limpiarme las heridas y seguir andando porque eso es lo que quiero hacer, ¿sí? Porque creo que de todas maneras nuestra cultura nos está llevando mucho a, uy, no sé, esto es incómodo, esto te genera malestar, no es por ahí. Y no, hay muchas cosas que puede que en el momento presente, puede que en una pequeña medida generen malestar, pero nos dan una satisfacción mayor después, ¿sí? Qué sé yo, uno, no sé, la gente que le gusta madrugar, salir a correr, pues seguramente que cuando suena el despertador es incómodo, pero como viene con un propósito que es más importante, en ese caso, pues vale la pena. Entonces creo que eso sí es algo muy importante porque el sentido en la vida no solo está orientado a solo puedo vivir cosas bonitas, sino tiene que ser un poco algo enfocado a eso es lo que quiero hacer, ¿sí? O eso es quién quiero ser yo, ¿sí? Porque creo que algo de lo que tal vez no hablamos es en el propósito también la identidad, ¿no? Si yo me quiero volver una persona responsable, me quiero volver una persona saludable, pues probablemente me va a tocar hacer ciertos sacrificios en el camino, pero pues va a tener toda la gratificación al final, va a tener todo ese sentido de logro al final, porque es como lo que uno quiere. Sí, en ese sentido es como hacer esa evaluación de lo que está pasando, pero también entender que muchas veces estamos como en esta vida de la inmediatez, estamos sobreestimulados, todo tiene que ser ya, 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 ¿cierto? Estamos todo el tiempo recibiendo señales del entorno y eso no nos permite estar en plenitud, ¿sí? Si tú te das cuenta, las sociedades anteriormente, pues como no tenían ese sentido de todo tiene que ser ya,
podían sentarse y reflexionarlo. Y yo creo que eso nos hace demasiado daño a todos, porque no nos estamos sentando a pensar en nosotros, en construir esa identidad, porque todo esto se construye a través de los autos, del autoesquema, el autoconcepto, la autoestima, y es cómo yo me valoro, cómo yo Y me en la relación percibo, con los demás. y cómo yo me relaciono con el resto también, Ujú. ¿cierto? Entonces, como estamos tan inmiscuidos o inmersos en este sentido de todo tiene que ser ya, pues estamos perdiendo esa oportunidad de también las cosas pueden ir despacio. Y despacio no quiere decir que voy tarde o que voy mal, sino que estoy tomándome el tiempo necesario para que las cosas se logren. Exacto, creo que muchas veces vamos en una carrera contra el tiempo y muchas veces se nos olvida cómo pararnos y preguntar cuál es la meta de esta carrera. ¿Quiero correr esta carrera? De pronto no, ¿sí? Sino que, como dices tú, por estar ahí en el ya, tengo que ser igual que mis compañeros o más que mis compañeros, no sé, cómo estar en la comparación todo el tiempo, muchas veces se nos olvida preguntarnos ¿y eso realmente es algo que yo quiero o no? Eso tiene que ver con mi propósito, eso tiene que ver con mi identidad, eso tiene que ver con, no sé, con mis creencias, ¿sí? Y si no, pues ¿cuál es el sentido de correr una maratón que uno no quiere correr? ¿Sí? Sí, digamos que también vivimos mucho en ese mundo de la apariencia y eso afecta mucho a cómo la persona se percibe. ¿Sí? De hecho, vemos hoy por hoy que los casos de ansiedad y de depresión aumentan porque estamos más sometidos al escrutinio público, ¿cierto? A lo que el like que me dan en la red social, el si me comenta, el si la persona me escribe, que no estamos pendientes de nosotros sino del resto. ¿Sí? Hemos adoptado una colectividad casi que inconsciente. Ujú. Todo lo que hacemos estamos pensándolo no en nosotros sino en los demás para sentirnos llenos, pero no nos llena en realidad. Y es el caso que le pasa a mucha gente en redes sociales, de hecho. Esto es un poquito más como difícil de tratar, pero por ejemplo en Facebook hubo un caso de una muchacha que se suicidó porque Facebook le refería a muchas cosas asociadas al suicidio, a la depresión, y ella estaba muy inmersa en el público, en lo que está pasando afuera de mí, lo que dicen los demás, y terminó tomando una decisión fatal por estar tan metida en ese mundo. Y eso es como una señal de tenemos que salir de ese sentido de mi vida la tienen que decidir los otros, ¿cierto? De que tengo que lograr todas las cosas ya porque si no, no he hecho nada. Tengo que dejar también de pensar tanto en el futuro, ¿cierto? Porque tanto pensar en el futuro finalmente nos produce ansiedad. Ujú. Entonces lo que tenemos también que aprender es sí puedo pensar en el futuro, pero lo más importante es que tengo que disfrutar del aquí y el ahora, Exacto. que es lo esencial, diría yo. Exacto. Y ahí volvemos entonces a retomar un poco como cuál era esa definición primera del sentido en la vida y el sentido que es individual. Entonces, claro que tiene que ver mucho con la relación con los otros, con la conexión que uno tenga con ese algo superior en sentido de espiritualidad, pero siempre tiene que volver al individuo porque va a ser siempre algo muy subjetivo. Entonces, pues si algo les queda de toda esta charla que hemos tenido, que creo que es como la conclusión en muchas cosas que tienen que ver como con todo esto de bienestar, de desarrollo personal, de todo eso, y es mirar hacia adentro, ¿cierto? De hacer esas reflexiones y pensar realmente qué tienen que ver con uno, qué le hace sentir bien a uno, qué lo acerca a uno donde quiere estar y qué lo aleja. Entonces, pues esta creo que es la invitación para que ustedes se pregunten cada día cómo pueden incorporar un poquito más acciones, metas, propósitos cortos, realizables, que los acerquen más a su propósito mayor, a su sentido en la vida. Sí, yo creo que esa es como la gran conclusión. Finalmente, pues también no tocamos mucho un factor, pero pues no es tan amplio y es también mucho tiene que ver con cómo soy yo biológicamente, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque algunos sabrán, la depresión, la ansiedad son situaciones que también se pueden heredar, ¿sí? Y esto afecta también en cómo yo pienso. Por eso es muy importante hacer ese proceso de reflexión. Es duro, es difícil, no le gusta mucho a la gente. ¿Sí? Digamos, el ir a terapia es un proceso muy similar y por eso es muy aversivo en ocasiones. Pero es un proceso que se debe dar, ¿cierto? Hoy como vivimos en este afán de todo para allá, pues es mucho más difícil, ¿cierto? Los filósofos antes lo podían hacer porque se sentaban y lloraban, pero hoy necesitamos ir adquiriendo herramientas que nos ayuden a sortear todos estos obstáculos, el comprender las emociones
y el entendernos a nosotros mismos, desarrollar ese sentido de lo que yo soy y de lo que yo quiero. Yo creo que esa sería como la conclusión, que es finalmente hacer mucha reflexión, porque no es algo tan tangible, más allá de cómo metrificamos una meta. Exacto, y en ese sentido, pues el entender que si uno no sabe responderse esas preguntas a uno mismo, no pasa nada, es normal, y que para eso existe también gente que lo puede orientar a uno en cuanto a lo que te refieres de terapia, profesionales que lo pueden orientar a uno para hacerse esas preguntas, para hacer esa reflexión, y que es importante también entender como, bueno, si de pronto me estoy sintiendo sin sentido en la vida, pero adicionalmente no tengo ganas de hacer nada, la vida está costando mucho, pues que también es importante uno levantar la mano e ir a mirar. Si es un tema como más de filosófico o quiero vivir mejor mi vida, si quiero encontrarle sentido a mi vida para vivirla mejor, para disfrutar cada momento, o si por el contrario es que perdí total sentido en la vida y ya estamos hablando del tema de salud mental. Entonces, para cualquiera de los dos casos, uno siempre puede buscar a alguien con quien hablar, pero pues obviamente que sí es importante hacer esa reflexión y decir, uy, si ya no puedo solito, pues busco a alguien más. Entonces sí, creo que eso también es algo importante, que probablemente no, pues digamos que creo que queda más amplio de este tema, pero sí es importante hacer esa recomendación. Sí, siempre hay que tener en cuenta eso. De hecho, yo tenía un profesor que me decía, el psicólogo finalmente lo que le hace con el paciente es enseñarle a vivir, ¿sí? Porque se le olvidó vivir. Entonces, ayudarle cómo se disfruta la vida, cómo yo me siento y cómo tranquilamente, apreciando el sabor y la textura de la comida, cómo yo pienso en las cosas sin ser catastrófico ni negativo. Entonces yo creo que ese es un buen mensaje, porque finalmente, aunque hoy ya se ha ido rompiendo ese estereotipo de que ir al psicólogo es para locos y así, pues no, es algo que se debe hacer por salud, porque si no estamos bien mentalmente, físicamente no lo vamos a estar. Y es muy importante darse cuenta de que a veces no tenemos respuestas para todo, y como somos humanos y queremos tener respuestas para todos porque somos curiosos por naturaleza, nos cuesta admitir que no sabemos de algo o que no podemos encontrar eso que nos importa. Entonces eso sería todo, diría yo. Sí, bueno, entonces pues sí se quedaron hasta el final, pues gracias, y pues ya tendremos más episodios.